Principios y razones éticos. Se denomina una ética aplicada que atribuye una serie de normas morales a un campo específico, por ejemplo, en los cuidados de salud, en la investigación sanitaria y en el campo de la medicina. Esto da un resultado para una valoración u orientación. El informe Bellman. Este informe, elaborado en USA por la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos respecto a la investigación biomédica y el comportamiento, aprobado en 1978-1979, se divide en tres partes. El principio de respeto a las personas significa que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos y todas las personas con autonomía disminuida tienen derecho a la protección. De este principio se sigue el requerimiento de la obtención del consentimiento informado, que tiene como elementos principales la información, la comprensión y la voluntariedad. El principio de beneficencia consiste en la obligación de no causar ningún daño, maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños. A este principio corresponde el requerimiento de valorar los riesgos y beneficios en la investigación. La investigación se puede justificar si está basada en una valoración favorable de la relación entre riesgo y beneficio. Finalmente, el principio de la justicia se define como los iguales deben ser tratados con igualdad y da lugar a requerimientos de que habrá de ser justos los procedimientos y consecuencias de la selección de sujetos de la investigación. Utilitarista y James Childress, deontólogo cristiano, publicaron la primera edición de Principios de Ética Biomédica. Tiene tres partes bien diferenciadas. La primera parte consta de 2 capítulos que se pueden considerar como una breve introducción a conceptos básicos de ética y aspectos básicos de la propuesta principialista. En el primero, después de hablar de ética y moralidad, encontramos los conceptos que manejarán los autores en la presentación de la propuesta, normas prima facie, la especificación y la ponderación de los principios y reglas. En el segundo capítulo se describe el papel de las virtudes en la profesión y la relación de las virtudes morales con los principios. La tercera parte consta de 2 breves capítulos. En el primero se hace un esclarecedor repaso a las principales teorías morales, subrayando que ninguna de ellas, según los autores, es suficiente para arrojar luz al ámbito biomédico. En el segundo capítulo se habla de la propuesta principialista. Se presentan 3 modelos de justificación y se opta por el coherentismo basado en juicios ponderados, las convicciones morales que mayor confianza merecen y la teoría de la moralidad común basada en principios. Al final del libro, en el apéndice, se recoge un elenco interesante de casos de ética biomédica que sirven de soporte a las explicaciones de los autores a lo largo de la obra. Características del principialismo. Elementos para una definición del principialismo. Se trata de una metodología, un camino que se sigue para llegar a un determinado fin. En este camino habrá que realizar un esfuerzo teórico, reflexión de orden ético, y deberá llegarse a una toma de decisiones racional, razonable y prudente. Una metodología que tiene un objetivo principal, es ayudar a resolver los problemas éticos que se plantean en el ámbito de la biomedicina. 4 principios prima facie. 4 principios que derivan inicialmente de juicios ponderados de la moral común y la tradición médica. Tenemos respeto a la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. No existe jerarquía ninguna, todos tienen la misma importancia, son prima facie. Bauchin y Childress definen la autonomía personal como la regulación personal de uno mismo, libre sin interferencias externas que pretendan controlar y sin limitaciones personales, como por ejemplo una comprensión inadecuada que impida hacer una elección. Según Bauchin y Childress, una acción es autónoma si el agente moral obra intencionadamente, con conocimiento, sin influencias externas que determinen o controlen la acción. Del principio de respeto a la autonomía se derivan unas reglas morales más específicas. Los autores citan las siguientes que sirven como ejemplo: decir la verdad, respetar la intimidad de los demás, proteger la información confidencial, obtener el consentimiento de los pacientes para las intervenciones y ayudar a los demás a tomar decisiones importantes cuando se nos pida. El principio de no maleficencia.
El principio de no maleficencia obliga a no hacer daño intencionadamente. Remite a una característica fundamental de la medicina hipocrática. Ayuda o al menos no perjudicar. En primer lugar, no hacer daño. Bauchin y Children se dan cuenta que el principio está claro desde el punto de vista teórico. Se debe de ser no maleficiente. Bauchin y Children optan por el término daño y lo definen de la siguiente manera. Obstaculizar, dificultar. Daño quiere decir frustrar o perjudicar los intereses de alguien. Los autores enumeran las 5 siguientes. No matarás, no causarás dolor o no harás sufrir a los demás. No incapacitarás a los demás, no ofenderás y no privarás a los demás de los bienes de la vida. El principio de beneficencia se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de otros. Bauchin y Children conciben la beneficencia igual que el informe Belmont, no como un acto de bondad o de caridad, sino que lo interpretan en términos de obligatoriedad. Bauchin y Children examinan 2 principios de beneficencia, la beneficencia positiva y la beneficencia la utilidad. Los definen así. La beneficencia positiva requiere la aportación de beneficios, es decir, obligación de proporcionar unos beneficios. Y la utilidad exige que los beneficios y los inconvenientes están equilibrados. Sin embargo, insisten en que hay diversas reglas más específicas del principio de beneficencia obligatoria que son las siguientes: proteger y defender los derechos de los demás, prevenir que suceda algún daño a otros. Diferencia entre las reglas de beneficencia y las de no maleficencia. Las reglas de no maleficencia son prohibiciones negativas de acción. Deben ser obedecidas imparcialmente. Ofrecen razones para establecer prohibiciones legales a determinadas normas de conducta. En contraste, las reglas de beneficencia presentan demandas positivas de acción, no siempre han de ser obedecidas imparcialmente, raramente ofrecen razones para la sanción legal cuando se fracasa en cumplirlas. Esta distinción es importante para los autores porque es posible actuar de manera no maleficiente respecto a todas las personas, pero sería imposible actuar de manera beneficiente respecto a todas ellas. La beneficencia específica es la que nos obliga a obrar en beneficio de las personas con las cuales tenemos las relaciones especiales, ya sea hijos, amigos, pacientes, mientras que la beneficencia general nos obliga a obrar beneficientemente con todas las personas, más allá de las relaciones especiales. El principio de la justicia. La justicia equivale a dar a cada uno lo que le corresponde. Atribuido a Aristóteles, afirma que casos iguales deben ser tratados igualmente y los casos desiguales deben ser tratados desigualmente. Los principios materiales de justicia llenan de contenido el principio de justicia formal. Algunos de estos principios propuestos por algunos autores como principios materiales válidos de justicia distributiva son los siguientes: a cada persona una parte igual, a cada persona de acuerdo con la necesidad, a cada persona de acuerdo con el esfuerzo, a cada persona de acuerdo con la contribución, a cada persona de acuerdo con el mérito y a cada persona de acuerdo con los intercambios libres del mercado. La regla de la oportunidad justa. Esta regla, Bauchin y Children la proponen como alternativa a las concepciones de justicia y la toman de Norman Daniels. En ella recoge buena parte del pensamiento de Rawls, aplicándolo al terreno biomédico. Se trata de un modo de concebir la justicia en que nadie debe tener garantizados beneficios sociales sobre la base de condiciones ventajosas no merecidas, es decir, por ninguna persona es responsable de tenerlas. Nadie debería negar beneficios sociales sobre la base de condiciones desventajosas no merecidas. Críticas al principialismo de Tom Bauchin y James Children. En lo positivo, tenemos que nuestros autores son conscientes que los principios no tienen la última palabra, sino que hay que tener en cuenta también las virtudes y los ideales morales y la excelencia moral. Tiene claridad conceptual en los debates morales en el ámbito de las prácticas médicas, e introduce un lenguaje preciso y accesible al mundo científico y médico. Como crítica negativa, para finalizar, tenemos que al principialismo le falta una teoría ética de base. De las diversas teorías éticas que Bauchin y Children describen,
utilitarismo, kantismo, individualismo liberal, unitarismo, ética del cuidado. Ninguna les parece del todo conveniente para esclarecer e intentar resolver los problemas éticos en biomedicina. Y no es de extrañar que la autonomía así concebida entre en conflicto con la beneficencia, otro punto clave con la relación médico-paciente. Y a la hora de dar prioridad a un principio o al otro, la mayoría de las veces nuestros autores se inclinan por privilegiar la autonomía. Postura. Esta es sumamente discutible, dado que la autonomía del sujeto siempre es difícil de delimitar.